En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día viernes. Sí, viernes. Ya estamos a viernes. Empecemos el día del Evangelio con el Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdad fuente de luz, verdad fuente de sabiduría. Derrame mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén, amén. Santísimo Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María este programa para que, Señor mío, que todos los que ven este programa, Señor mío, nos ofrezcan un like o suscripción, pues por medio de ellos podamos liberar más almas del purgatorio. No se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que esa planta de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, viernes, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera de Juan, capítulo 3. Queridos hermanos, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No les sorprende, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y saben que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en el que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 100. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Aclama, Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Entren por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con himnos dando gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Evangelio de San Juan, capítulo 1. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsania, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel día de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contestó: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi.
Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haber dicho esto, que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y él añadió: yo te aseguro, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy cambiamos el salmo, ya dejamos los confines de la tierra, ahora aclama al Señor tierra entera. Este salmo pues, es un salmo de triunfo en el cual pues, se hace la invitación a toda la tierra de gozarse. Ayer hablábamos de cómo podemos, ya me acuerdo de lo de ayer, me acuerdo de Juan, cómo Juan invita a Andrés y a Juan, les muestra al Cordero y le dice: ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cómo ellos se van inmediatamente, toman la decisión, decían nosotros, tomaron la decisión de seguirle, de quedarse con él, de un cambio de vida. Un cambio de vida. Antier hablábamos de la santidad. Y ahora seguimos estudiando San Juan. Y San Juan hoy nos muestra lo que ayer hablábamos. Ayer decía que no te dejaras engañar, que Dios había venido a quitar el pecado que Satanás había puesto, y hoy nos lo muestra más claro, porque habla de dos personajes, de Caín y de Abel. Dice el Salmo que dice: aclame al Señor toda la tierra, pero no toda la tierra va a aclamar al Señor, porque ese es el propósito de Dios. Pero ¿por qué no vamos a aclamar todos? Porque hay dos tipos de personas: Caín y Abel. Vamos un poquito a la lectura para darte una explicación de eso. Mira, habla, Señor, y a tu siervo escucha. Queridos hermanos, este es el mensaje que han oído desde el principio. Ok, primeramente, Dios, para que la tierra lo aclame, nos enseña una doctrina, y esa doctrina es desde el principio. No es como los protestantes dicen. Ellos nacen en 1517 y cambian una doctrina. No es así. Esta es la doctrina desde el principio. La enseñó Cristo y nadie la puede cambiar. Nadie. Y esa doctrina es la doctrina de amar. Punto. Y Jesús, él dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. ¿Va? Y Jesús dice: no hay más amor que el amigo que da la vida por el amigo. Y Él nos dio su cuerpo y su sangre. Y ya sabemos que el cuerpo y la sangre de Cristo nos aleja del pecado. Que esa doctrina no la debemos cambiar. Esa viene desde el principio. Y después, ¿qué sigue? Que nos amemos unos a otros, no seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas. Dos tipos de personas. Caín significa en el hebreo el adquirido. ¿Adquirido por quién? Ahí más abajo lo va a decir. A ver. ¿Cómo? Sí, y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No les sorprenda, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida.
Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Palabra de Dios. Yo pensaba que hablaba del diablo. No, dice, el nombre de Caín significa adquirido. ¿Y a quién representa? A Satanás. Caín representa a Satanás, es de Satanás. Adán, vienen de Adán y Eva los dos, y Adán, que es la semilla, significa la sangre. Y la sangre, esta sangre fue contaminada y nacieron dos tipos de personas. Caín, adquirido, ganancia del diablo, y Abel, que significa respiración o aliento, que es de Dios. Dos tipos de personas en la misma tierra. Tú no los puedes distinguir. La única manera de distinguirlos es aquellos que van en contra de la voluntad de Dios. No creen en la misa, no creen en los sacramentos, no le creen en la Eucaristía, no quieren a los sacerdotes, mal hablan de la Virgen, no renuncian a la Eucaristía. Son hijos de Satanás. Por eso Jesús enseña ayer o antier, tengan mucho cuidado, porque esos han sacado a muchos de la iglesia de Dios. Los engañaron, los sacaron. Pero nosotros tenemos que poner en práctica la doctrina de Dios. ¿Cuál era la doctrina de Dios? Amar. Por eso, ¿cómo yo puedo mostrar el amor a mi hermano? Pidiéndole a Dios que recapacite, que les conceda el don de fe, que se arrepienta, que se devuelvan a la iglesia de Dios, que confiesen sus pecados, se arrepientan y reciban a Cristo nuevamente en sus corazones. Ese es el mandamiento del amor. En mi trabajo no es criticar, es pedirle a Dios. Y este tiempo se va a acercar, el tiempo de unificar la iglesia. Tenemos que unificar la iglesia. Es la manera de que toda la gente en la tierra alabe al Señor. ¿Y cómo va a llegar todo este mensaje a la gente? ¿Cómo puede llegar el mensaje? ¿Cómo crees tú que llegue? Es a través de la misa, a través de evangelizar. Por eso en el Evangelio nos muestra Felipe. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsania, ciudad de Andrés y de Pedro. Palabra de Dios. Mira a Felipe y le dice, sígueme. Y el nombre Felipe significa el amante de los caballos. ¿Cuál era el carácter de Felipe? Estás hablando de una persona ya de como 58 años, pero con la esperanza en Dios, conocía las Escrituras. Por eso se le llama amante de los caballos. ¿Por qué? Porque a un caballo, para hacerlo entender, tienes que luchar demasiado. Y él no quería renunciar a lo que él conocía, a la ley judía. Por eso su nombre eso significa. ¿Y cómo puedo llegar a cambiar? Pues por medio de la iglesia. Cristo es la iglesia. Llega y le empieza a hablar de la doctrina que él trae, de la opción, de lo que Cristo propone. Y él lo compara y llega a la conclusión de ¿qué? De que Jesús es la verdadera doctrina, el verdadero Dios. ¿Y qué es lo que hace él? Seguirlo. Ayer hablábamos de bautismo, del sacramento de la confesión, del bautismo y de la Eucaristía. Bueno, pues hoy nos habla lo que debe hacer un confirmado, el sacramento de confirmación. Cuando ya recibes a Cristo en tu corazón, tienes que salir a hacer lo que hizo Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Pues empezó a anunciarlo. Sí, a ver, ¿qué habla, Señor? Que tu siervo escucha. Encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado,
Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Encuentra a Natanael, que después el nombre va a ser a Bartolomé. Lo encuentra. Y lo encuentra debajo de una higuera. La higuera representa a la iglesia. Este hombre es una persona adulta también, ya de 58 años más para adelante, que tiene conocimiento de Dios, estudia las Escrituras. Por eso cuando llega Felipe y lo empieza a hablar de la doctrina de Cristo, inmediatamente él se empieza a defender. A ver, ¿cómo que de Nazaret? Si las Escrituras dicen que de Belén, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? No. Para el pueblo judío, lo mejor del mundo está en ellos. Ellos ven al mundo como inferior. Es un orgullo que deberíamos de tener todos. Desgraciadamente, en nuestros países ese orgullo no lo tenemos. Porque si vemos, por ejemplo, un hondureño ve una camisa hecha en Honduras y una camisa hecha en Estados Unidos, ¿tú cuál crees que va a agarrar? ¿La de Honduras? Pues sí, no, agarra la de... sí, perdón, busca la de Estados Unidos porque, porque para el pueblo latinoamericano creen que lo de Estados Unidos es mucho mejor que lo de... Y no es así. País. Tú puedes ir a México, cualquier país, y hay ropa de gran calidad. La única diferencia es que no nos venden la marca, nos venden la calidad de ropa. Pero la gente tiende a las marcas, ¿no? Así es Natanael. Él está orgulloso de su pueblo y no va a cambiar muy poco. Como para cambiar a una persona así, tiene que pasar algo increíblemente que no lo puedes, pues ya no puedes negarlo. ¿Y qué pasó? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contestó, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Palabra de Dios. Fíjate, cómo Jesús ya sabe lo que tú eres, sin necesidad que tú se lo digas. Por eso en el libro de San Juan, la primera carta de San Juan, nos enseña que, dijo, si tu conciencia no te engaña, si tu conciencia, tú a veces, uno comete cosas, yo puedo cometer cosas y tú no las sabes, solamente yo lo sé, que estoy haciendo cosas malas. Pero hay alguien más que lo ve, Dios, porque Dios ve las conciencias de las personas. A Dios no lo podemos engañar. Y cuando ve a Natanael, qué bueno que así dijera Dios de ti, de mí, de los que están viendo este programa. Hey, ahí viene un católico en el cual no hay engaño en él. Oye, sería increíble cuando uno se acerca a Dios. Natanael se quedó pensando, ¿de dónde me conoces tú? Y Dios le dice, desde antes de que Felipe te viera en la higuera, yo ya te había visto. ¿Por qué es importante todo esto? Porque todo esto es real. Esto no es una historieta, es algo que pasó y que Juan escribe para que creamos que hay alguien que nos lee el pensamiento, nos lee los corazones, que está al pendiente de nosotros y que el único propósito que Él quiere es que regresemos a Dios. Pero nos advierte, tengan cuidado de los caínes que hay en este mundo. No cambie tu forma de ser, su forma de pensar. Cuando Natanael oyó lo que Jesús le decía, inmediatamente exclamó, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y eso a veces nosotros no lo creemos. Cuando Jesús deja su Eucaristía, muchos de nosotros dudamos. En vez de correr
a comer ese cuerpo y beber esa sangre que nos va a dar la salvación para la vida eterna. Jesús le dijo, si eso te sorprende, vendrán cosas más grandes. Y una de las cosas más grandes fue un día que Jesús tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomar, comer, todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y hasta la fecha, todos los sacerdotes llevan ese mandamiento. Entregan el cuerpo de Cristo. Y también les dio la sangre diciendo, tomar y beber todo de ella, porque esta es la sangre de la alianza. Una alianza donde se hace un trato con Dios. Yo voy a tratar, a luchar de ser como tú, pero tú no te alejes de mí hasta que esté en tu presencia. Por eso Jesús nos deja su cuerpo y su sangre, para que el día que tú pases a mejor vida antes de morir, Jesús esté dentro de ti y fuera de ti hasta que llegues al cielo. Amén. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Los hijos del diablo son como Caín, adquiridos, dice el nombre de Caín. Los hijos de Dios como Abel. Abel, el aliento de Dios. ¿A cuál quieres ser tú? Dios hace una propuesta, Dios nos viene a enseñar qué es lo que Él nos ofrece y donde Él quiere que tú y yo estemos. Pero la decisión no es de Él, la decisión es de nosotros. ¿Y cómo vamos a tomar la decisión si no conocemos a Dios? Si no nos damos el tiempo de conocer a Dios. ¿Acaso de la Iglesia Católica podría salir algo bueno? Dijo Natanael, ¿podrá venir algo bueno de ahí? Si ahí son puros pecadores, dicen los hermanos protestantes. Jesús le dijo a Andrés y a Juan, vengan a ver dónde vivo. Es la iglesia la que Jesús instituyó ¿para qué? Para purificar el alma. Empezamos con la Navidad, donde Jesús nace en nuestros corazones. Hoy, esta semana, estamos hablando del propósito de que Jesús vino a nacer a este mundo. El llevarnos de regreso a su presencia. Pero para hacer eso, tenemos que creer. Y para creer, Dios nos deja 5 cosas que podemos hacer en el Salmo. Me voy a alargar un poquito porque quiero que veas estas cosas que Dios nos enseña en el Salmo. Vamos al Salmo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Primer punto. Siempre buscar a Dios con alegría. No lo busques triste, no importa la situación, aunque estés pasando con un cáncer, aunque estés en la pobreza, aunque estés en la necesidad. Aclama a Dios con alegría. Todo lo que sea para Dios con alegría. Segundo punto, servir a Dios. La Virgen recibió a Dios con alegría y lo que le daban no era tan fácil. Le iban a dar un hijo crucificado, un hijo completamente destrozado. Y ella con alegría dijo, he aquí la esclava de mi Señor, hágase en mí según su palabra. Pues esa es la maestra de maestras, aprendamos de ella. Cuando venga la necesidad, la tristeza, el dolor, aclamemos al Señor con alegría. Y después María se puso de pie y se fue a servir a su hermana, a su prima Santa Isabel. Servir a Dios con alegría. La Virgen se levantó y se tuvo que ir caminando 150 kilómetros de Nazaret hasta Judá. Si en autobús es aburrido, cansado, imagínese caminando en el frío y en el calor. Pero iba contenta, alegre, porque iba a hacer la obra de Dios. Sirva a Dios con alegría. Cuando lo inviten a la iglesia a ser comentarista, a ser ministro de la palabra, ministro de la Eucaristía, cualquier cosa, usted sirva a Dios con alegría. Y después entre en la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos entrar en la presencia de Dios? Comiendo su cuerpo,
bebiendo su sangre. Por eso mira lo que dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconocer el poder de Dios. Si Él te hizo a ti y me hizo a mí, nosotros le pertenecemos a Él. No seamos como Caín que le dio la espalda, sino busquemos a Dios, busquemos a Dios. Y Él es el pastor. Hay otros que dicen ser pastores, no. Él es el único pastor porque Él nos conoce. Y ahora sí, mira lo que dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Palabra de Dios. Entrar al atrio, si usted entra a la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, la iglesia, hay unas primeras puertas y después entra al atrio. En el atrio está el agua del bautismo y ahí usted tome el agua, renueve su bautismo y después las otras puertas se abrirán y usted entrará a la presencia de Dios, donde están los santos, las imágenes, usted ve las imágenes de los ángeles, de la Virgen, de San José, de San Pedro, el crucifijo. ¿Por qué? Porque usted está entrando a la presencia de Dios. Así va a pasar cuando usted vaya a la presencia de Dios y entre allá en el cielo. Verá ángeles, a los santos y al crucifijo de Dios, el nuevo altar. El nuevo altar en el que va Jesús nos entrega la ofrenda que es la acción de gracias. Por eso en el último versículo dice: El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. ¿Vale? Ahí termina. Y el 4 el anterior decía: Entren por sus puertas con acción de gracias. Acción de gracias. Esa es la acción de gracias. La mejor acción de gracias no es la oración, sino la oración es todo es bueno, pero la mejor acción de gracias es el cuerpo bendito de Jesús, nuestro Señor. Él es bueno, Él es misericordioso. La misericordia de Dios es la Eucaristía. Vayamos, busquemos a nuestro Señor y el día de mañana, así en la iglesia, así se entra en la iglesia, alabando al Señor. Por eso en la iglesia siempre empezamos con un canto, el canto de entrada. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.